Listo. A ver, entonces vamos a hacer la demostración acerca del, del cociente de un número complejo. ¿Ok? Bien, entonces ya partimos de que Z1 era igual a R1 coseno de un ángulo más seno, imaginario seno de ese ángulo con respecto al número complejo Z1. Z2, R2, coseno de θ2 más imaginario seno θ2. Bien. Y yo tengo el cociente Z1 sobre Z2 de esta forma. Ok, ya, de aquí partimos, ¿no? Ese es el cociente. Entonces yo multiplico aquí por la identidad. Para completar esta identidad, recordemos que yo puedo utilizar el conjugado de un número complejo, ¿no es cierto? Utilizando identidades trigonométricas. Recuerden que en el cociente, de forma binómica, utilizábamos el conjugado del número complejo. En este caso, también podemos hacer lo mismo. Entonces multiplico por lo que tengo en el denominador, pero cambiado el signo. Coseno de el ángulo 2 más imaginario seno de el ángulo 2. En este caso no sería positivo, sería negativo, ¿no es cierto? Porque aquí está positivo, aquí va a ser negativo. Y menos imaginario seno del ángulo 2 sobre coseno del ángulo 2 menos imaginario seno del ángulo 2. ¿Ok? Hasta aquí. Listo. Entonces solamente tengo que multiplicar. Z1 sobre Z2 es igual a R1 sobre R2. Y ahí multiplico numerador con numerador, denominador con denominador. ¿Sí? Entonces sería, voy a poner todo tal y como está. Voy a poner una línea de fracción un poquito más grande porque aquí sí es bastante extenso. Aquí puedo separar R1 y R2 en producto. R1 y R2, ¿sí? Porque está multiplicando. Y todo eso en el numerador. Entre paréntesis, coseno de θ1 más imaginario seno de θ1 por coseno del ángulo 2 menos imaginario seno del ángulo 2. Lo mismo en el denominador, coseno más imaginario seno y por coseno del ángulo 2 menos imaginario seno del ángulo 2. Recordemos de esto, ¿no? El producto, cuando era z por z conjugado, era igual a una parte real. Entonces, recuerden que lo que realmente estamos resolviendo es un producto notable. Aquí tenemos suma por diferencia, ¿no es cierto? Eso es A más B por A menos B. Y recordando A más B por A menos B, la suma por diferencia, me da como resultado la diferencia de cuadrados. En lugar de utilizar la propiedad distributiva, ¿no es cierto? Para no estar escribiendo toda la propiedad distributiva, ya sé que esa es una suma por diferencia, producto notable, y es igual a la diferencia de cuadrados, caso de factoreo. Diferencia de cuadrado de a cuadrado menos b cuadrado. ¿Ok? Y listo. Entonces, eso escribo aquí, z1 sobre z2 es igual a r1 sobre r2 por. En el numerador puedo multiplicar utilizando propiedad distributiva. Coseno del ángulo 1 por coseno del ángulo 2. Me quedaría aquí. Coseno ángulo 1 por coseno del ángulo 2. Menos coseno del ángulo 1 por imaginario seno del ángulo 2. ¿Verdad? Entonces puedo poner aquí imaginario coseno del ángulo 1 por seno del ángulo 2. O en lugar de poner así, voy a poner en orden, tal y como está. Vamos a borrar esto, poner bien. Sería, a ver, borremos esto y bueno, ya lo borré ahí en el denominador. Ya nada, ya. Vuelvo a escribir, no hay problema.
A ver, aquí es coseno ángulo 1 más imaginario seno ángulo 1 que multiplica a coseno ángulo 2 menos imaginario seno ángulo 2. Y en el denominador, coseno ángulo 2 más imaginario seno ángulo 2 que multiplica a coseno ángulo 2 menos imaginario seno ángulo 2. Ya, ahí. Y acá, ahí sí. Primero el denominador voy a poner, porque después termino borrando esa parte. Bien, entonces aquí yo tengo el producto notable A más B por A menos B y eso me da coseno del ángulo 2 elevado al cuadrado. Recuerden esto, ¿no? Yo tengo coseno al cuadrado de un ángulo, eso es igual a coseno del ángulo, todo esto elevado al cuadrado. Recuerden que eso es diferente a tener coseno del alfa al cuadrado, porque el ángulo está elevado al cuadrado. Y recuerden que la forma correcta, la forma de escribir el ángulo siempre es, el argumento siempre es entre paréntesis, aunque se ha omitido mucho en los textos, pero se sigue, esa es la forma correcta de escribir, ¿ok? Bueno, ese es un paréntesis nada más. Menos sería aquí menos, ¿no es cierto? Porque más por menos es menos. Vamos a poner menos. Es imaginario seno al cuadrado, ¿verdad? Y por ahí, eso es, voy a poner así, imaginario y seno del ángulo 2, esto elevado al cuadrado. Y voy a poner este también para que no tenga de la una forma en el un lado y en la otra del otro. ¿Ok? Y eso queda en el denominador. El producto notable suma por diferencia es igual a la diferencia de cuadrados. Bien, entonces, ahora sí. Coseno por el ángulo 1 por el ángulo 2 sería coseno ángulo 1 por coseno ángulo 2. Aquí propiedad distributiva. Luego, menos coseno por imaginario seno. Coseno del ángulo 1 por imaginario seno del ángulo 2. ¿Ok? Este me va a salir un poquito más extenso, así que voy a hacerlo un poquito más largo. Y ahí me queda más imaginario seno del ángulo 1 por coseno del ángulo 2. Y más por menos es menos imaginario, es i cuadrado, seno del ángulo 1 por seno del ángulo 2. ¿Ok? Sí, ahí salió un poquito extenso, pero eso es utilizando propiedad distributiva. Bien, me queda z1 sobre z2 es igual a r1 sobre r2, que multiplica a. En el denominador yo tengo coseno, a ver, coseno al cuadrado del ángulo 1, menos el imaginario seno significa que esto estaría elevado al cuadrado, entonces sería, voy a ponerlo aquí, imaginario seno del ángulo, el ángulo 2, elevado al cuadrado es igual a imaginario al cuadrado por seno cuadrado del ángulo 2. Y el imaginario, recordemos que eso es igual a menos 1. Me quedaría menos seno cuadrado del ángulo 2. Entonces aquí me queda menos por menos seno cuadrado del ángulo 2. Y menos por menos de una vez, pues me queda más. Y aquí me queda más seno cuadrado del ángulo 2. ¿Ok? Y ya está. Recuerden que cuando se multiplica z por su conjugado terminaba en a cuadrado más b cuadrado. Y eso es lo que tengo ahí, ¿sí? En el denominador. Y en el numerador, pues ahí sí tengo que ordenar aquellos que son parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. En esta partecita de aquí también tengo y al cuadrado y esto es menos 1. Entonces menos por menos me va a quedar positivo. Y aquí va a ser la parte real. Coseno del ángulo 1 por coseno del ángulo 2 más seno del ángulo 1 por seno del ángulo 2. ¿Ok? Esa es la parte real. Y la parte imaginaria sería, hacemos un poquito más largo esto. Ah, vaina. Ahí, ya, a ver, un poquito más largo. Eso, ahí está bien.
Bien, y ahí sacando factor común, el imaginario, me quedaría, y poniendo en orden, ¿no es cierto? Más imaginario, seno del ángulo 1 por coseno del ángulo 2, menos coseno del ángulo 1 por seno del ángulo 2, ¿verdad? Estoy sacando factor común entre este de aquí y este de acá. Poniendo primero el positivo, con eso puedo sacarlo del paréntesis. Más imaginario, seno del ángulo 1 por coseno del ángulo 2, menos coseno del ángulo 1 por seno del ángulo 2, ¿ok? Sacando factor común. Ya, hasta aquí. Listo. De aquí, aplicando solamente identidades. Esta tablita de acá, que la tenemos acá, espero que se vea, y si no se ve, pues ya la vamos a mover. Y la identidad también que tengo, seno cuadrado más coseno cuadrado. Recuerden esa identidad, es seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Entonces, el denominador sería 1, ¿ok? Y me quedaría Z1 sobre Z2, esto es igual a R1 sobre R2, que multiplica. Ya no va a ser denominador porque esto es 1 por identidad, ¿verdad? Todo eso es 1 por identidad. Y me queda coseno del ángulo tita 1 más por coseno del ángulo 2, está aquí, ¿no es cierto? Es esta identidad que es coseno de un ángulo por coseno del otro ángulo y es un medio coseno del ángulo 1 más el ángulo 2 más coseno del ángulo 1 menos el ángulo 2. Ya, vamos a escribirlo aquí y sería coseno del ángulo, me faltó el un medio, ¿no es cierto? Vamos a poner ahí, voy a poner entre corchetes para que alcance, sería un medio de coseno de el ángulo 1 más el ángulo 2 menos coseno de, menos es más coseno de el ángulo 1 menos el ángulo 2. Listo. Y hasta esta partecita de aquí. Más imaginario. Y aquí también es un medio, ¿no es cierto? Ah, falta la otra parte. Solamente lo que hicimos es esta de aquí. El ángulo 1 y el ángulo 2. Falta seno del ángulo 1 y seno del ángulo 2, que está acá, ¿no es cierto? Y me quedaría, es igual a un medio, o sea, más un medio. Me va a salir muy extenso y no me va a alcanzar aquí, ¿ok? Así que lo voy a hacer en la otra hojita, porque si no, no me va a alcanzar. Bien, vamos a borrar esta partecita y voy a poner esa parte en la otra hoja, porque no me va a alcanzar. Ok, vamos a ponerlo así. Z1 sobre Z2 es igual a R1 sobre R2 que multiplica a un medio de coseno del ángulo 1 más el ángulo 2 más coseno del ángulo 1 menos el ángulo 2. Todo esto más un medio de, ahí tenía el seno, ¿no es cierto? Es este de aquí, el seno. Un medio de seno del ángulo 1 más el ángulo 2 más el seno del ángulo 1 menos el ángulo 2. ¿Ok? Entonces, eso escribimos acá. Seno del ángulo 1 más el ángulo 2 más seno del ángulo 1 menos el ángulo 2. ¿Ya? Hasta ahí está la parte real. Más imaginario voy a poner acá. No creo que me vaya a alcanzar todo eso. Bueno, pongamos nomás más imaginario que multiplica. Voy a poner en la parte de abajo. ¿Ok? Más, voy a poner continuando, más imaginario. Nuevamente, lo que tengo acá es seno del un ángulo por coseno del otro. Es seno por coseno. Ya, ese era para el segundo. Para el primero era seno por seno, era este de acá. Era coseno menos coseno. Está mal esto de acá. Vamos a rectificar. No hay ningún problema. Ya. Es coseno del ángulo 1 menos el ángulo 2 menos coseno del ángulo 1
más el ángulo 2, me parece que está. Ángulo 2. ¿Ok? Sí, ahí está bien, porque es seno del un ángulo por seno del otro. Y ahí sí viene seno, ahí sí viene este de aquí, que es imaginario seno del un ángulo por coseno del otro. ¿Ok? Ya, negativo, negativo. Listo. Negativo, negativo. Ya, ahí sí viene. Más seno del un ángulo, seno del otro. Voy a poner menos seno del un ángulo, menos el otro. Y ya le voy a arreglar los signos. Es este de acá. Seno por coseno es positivo, positivo, negativo. Positivo, positivo, negativo. Esto por un medio, ¿no? Yo puedo sacar aquí más imaginario. Esto multiplica por un medio. Esto quedaría así. Así lo voy a poner. Así. Listo. Y ahí viene la parte imaginaria, que es menos coseno de un ángulo por coseno del otro, por seno del otro, que sería este de aquí. Coseno de un ángulo por seno del otro. ¿Ok? Entonces, menos un medio, más, menos, menos, seno, seno. Menos un medio, el un ángulo, más el otro, más seno, un ángulo, menos el otro ángulo. Ya, eso es lo que tengo acá, ¿no? Más, menos, menos, menos eso. Este es negativo, menos seno de un ángulo y del otro. Bueno, hay que poner bien los signos porque después no vaya a salir, ¿no? Negativo, negativo, positivo, negativo, negativo. Positivo, negativo, negativo. Positivo, negativo. Ya, listo. Bien, y todo esto es la parte imaginaria que está aquí. ¿Ok? Bien, parte real, parte imaginaria. Yo puedo sacar factor común el 1 medio, ¿no es cierto? Me quedaría Z1 sobre Z2 es igual a R1 sobre R2 que multiplica a todo esto de aquí. Sería, bueno, voy a sacar, ya no es fracción, ¿no? Es un medio de factor común de la parte real y me va a quedar coseno del un ángulo más el otro ángulo más coseno del un ángulo menos el otro ángulo, ángulo 2. Ahí saqué factor común el 1 medio y me queda más coseno del ángulo 1 menos el ángulo 2 y menos por más es menos coseno del ángulo 1 más el ángulo 2. Ya, todo esto es parte real. Más imaginario, bueno, voy a poner en la parte de abajo porque no va a alcanzar, más imaginario, nuevamente, factor común 1 medio y me queda. Aquí pongámoslo así, y me queda seno del ángulo 1 más el ángulo 2 más seno del ángulo 1 menos el ángulo 2 menos seno del ángulo 1 más el ángulo 2 y más seno del ángulo 1 menos el ángulo 2. Listo, esta es la parte imaginaria. Entonces aquí términos semejantes a el argumento 1 más el argumento 2 menos el argumento 1 más el argumento 2, ¿sí? Porque aquí es positivo el coseno y aquí es negativo, se elimina. Y en la parte imaginaria es seno del argumento 1 más el argumento 2 menos seno del argumento 1 más el argumento 2 se elimina. Tienen el mismo argumento y el uno es positivo, el otro es negativo. ¿Ok? Y aquí lo que queda sería coseno del un ángulo menos el otro más coseno del un ángulo menos el otro. Me quedaría, es como tener x más x, eso es 2x, entonces me quedaría z1 sobre z2 es igual a r1 sobre r2 que multiplica a
2 coseno del ángulo 1 más menos el ángulo 2, perdón, es negativo, menos el argumento 2. Esa es la parte real. Esa es la parte real. Y más el imaginario, esta vela un medio que antecede aquí, ¿no es cierto? Y más el imaginario es un medio que queda igual, lo mismo, ¿no? Seno más seno es 2 seno del ángulo 1 menos el ángulo 2, que es el argumento. Y ya está. Aquí se puede simplificar. Ese un medio que tenía con el 2, este un medio que tenía con el 2, y me queda Z1 sobre Z2 es igual a R1 sobre R2, que multiplica a coseno del ángulo 1 menos el ángulo 2, el argumento, más, todo esto es así, imaginario seno del argumento 1 menos el argumento 2. ¿Sí? Y esto de aquí, de forma resumida, recuerden que si tiene el mismo argumento, siempre debe tener el complejo el mismo argumento. Yo lo puedo escribir como R1 sobre R2 que multiplica a cis, que es coseno imaginario seno de el argumento 1 menos el argumento 2. Lo que quería demostrar. Ok, ya. Entonces, yo tengo los dos números complejos. Lo que me pide determinar es, vamos a hacerlo así. Ok. Lo que me pide determinar es Z1 por Z2. ¿Sí? El producto. Y recordemos que el producto de un número complejo es R1 por R2 cis la suma de sus argumentos. ¿Ok? Esa es la fórmula, la ecuación para determinar números complejos de forma polar. ¿Ok? Utilizando esta forma sería R1, ¿no es cierto? R1 es 3 y R2 es 5. Sería 3 por 5 cis y el argumento 1 es 30 más el argumento 2 que es 60. Bueno, vamos a ver si es que realmente sale eso. 3 por 5 es 15 cis, 30 más 60 es 90 grados. Bueno, es lo que me dice, ¿no es cierto? Entonces, ese es el producto de forma polar. Si se dan cuenta, es sencillito. Ok, bueno, todas las ecuaciones que ya utilizamos, pero es sencillito la ecuación, bueno, la fórmula para determinar números complejos de forma polar. Ahora, estos mismos, si les quiero transformar a forma binómica y multiplicando, tendría que salirme exactamente igual. ¿Ok? La forma binómica de este sería, ¿no es cierto? Del número Z1 sería que el R es igual a 3, R1, R2 es igual a 5 y el ángulo es 30 grados y el ángulo 2 es 60 grados. Yo puedo hacer la representación gráfica de esto, ¿ok? En una sola voy a hacer de las dos para que se vea, aunque es así, ¿no es cierto? R1 es, pero ese es módulo, ¿no es cierto? ¿Cómo saco las componentes? Con identidades trigonométricas. Recordemos primero que es 30 grados. Significa que es de aquí, de la abscisa hacia arriba. Parte real, parte imaginaria, de la abscisa hacia arriba. No es mucho la inclinación, ¿no es cierto? Parte real, parte imaginaria. De aquí para acá serían unos 30 grados. Y de ahí se proyecta mi vector, que es la representación de mi número complejo, Z1. ¿Ok? Este es Z1. Claro que es el módulo esa, ¿no? Es R1, pero representa mi número complejo. Voy a ponerlo así, porque es el módulo de Z1 lo que está ahí. Bien, listo. Pero se forma un triángulo rectángulo. Entonces recordemos un poquito la definición. En la parte de vectores, si yo tengo
si yo tengo un pequeño triángulo rectángulo donde tengo aquí 30 grados y tengo mi módulo que es R1 igual a 3, ¿cómo determino las componentes? El opuesto, que sería B, y el adyacente, que sería A. ¿Cómo determino? Si ya tengo Z1, Z1 es igual a 3, ¿no? El módulo. Con identidades trigonométricas. ¿Qué identidad trigonométrica aplico aquí? Sí se acuerdan, ¿verdad? Con seno y coseno. Con seno y coseno. Seno, tendría que poner aquí, seno de 30 grados, eso es igual a. Seno de 30 es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, la parte imaginaria sobre 3. Y coseno va a ser de 30 grados también, es el cateto adyacente, que es la parte real, sobre la hipotenusa, que es 3. Y recuerden eso, ¿no? En este cuadrante sería, parte imaginaria va a ser 3 seno de 30 y la parte real, que es la componente en A, va a ser 3 coseno de 30 grados. ¿Ok? Esto escrito sería, coseno de 30 es seno de 30, falta, ¿no? Seno de 30 grados, ese es un medio. Entonces 3 por un medio, bueno, ya multiplico de una vez. 3 por un medio, eso es 3 medios. Me queda que la parte imaginaria es 3 medios. Y la parte real es raíz de 3 sobre 2, me parece. El coseno de 30 grados es 3 que multiplica la raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Esta sería la parte binaria, escrito de forma binaria, de lo que estaba en forma polar, escrito de forma binaria. El número complejo sería Z1 es igual a parte real 3 raíz de 3, 2 más parte imaginaria 3 medios y. ¿Ok? Y ya está. Ahora sería con 5 y 60 grados. ¿Ok? Esa es la parte Z2. Tendría que transformar nuevamente, pero ahora en parte binaria, ¿no es cierto? De forma polar a forma binaria. Hacemos nuevamente la gráfica y ya sabemos que tiene 60 grados. 60 grados desde el eje de la abscisa. Es un poquito más grande, más o menos por aquí. Y ahí estarían 60 grados y este sería el vector, bueno, en este caso sería el número complejo Z2, el módulo de Z2. Y ahí nuevamente se forma otro triángulo rectángulo. Se ha formado este triángulo rectángulo y este triángulo tiene aquí 60 grados. Y Z2, que el módulo ya nos dice que es R2 y eso es igual a 5. Nuevamente aquí es B, parte imaginaria, y aquí es A, la parte real. Parte real, parte imaginaria, y aplicamos lo mismo, ¿no es cierto? Seno de 60, ya sabemos que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, por lo tanto B va a ser igual a 5 seno de 60. Y la parte imaginaria era esa, la parte real va a ser A 5 coseno de 60 grados, tal y como tenemos acá, ¿ok? Del anterior ejercicio. Bien, entonces aplicamos seno de 60 grados, eso es raíz de 3 sobre 2. B es igual a 5 raíz de 3 sobre 2. Y la parte real es coseno de 60 grados, eso es un medio y me queda 5 medios. Es decir, que Z2 escrito de forma binaria, he cambiado de la forma polar a la forma binaria, ¿cierto? Eso es 5 medios, parte real, más 5 raíz de 3 medios, parte imaginaria. Entonces, el ejercicio me decía que, dada la forma, utilizar la forma polar, verificar con la forma binómica, ¿no es cierto?
Entonces, aquí lo que tengo que hacer es Z1 por Z2 es igual a Z1 por Z2 es, Z1 es 3 raíz de 3 medios, 3 raíz de 3 medios más 3 medios y que multiplica a 5 medios más 5 raíz de 3 medios y, ¿no es cierto? Eso es lo que tengo acá. Parte real más parte imaginaria y parte real más parte imaginaria. Z1 por Z2 es eso. Utilizando propiedades distributivas. Me queda el primero con el primero. Eso es 3 por 5. Eso es 15 raíz de 3 medios. ¿Verdad? Más 3 por 5. Eso es 15 por raíz de 3. Por raíz de 3. Eso es 3. Y 2 por 2. Eso es 4. En el denominador del anterior también es 4, ¿no? Ojo con esto. Es producto. 3 por 5 es 15 raíz de 3 y el denominador de 2 por 2, eso es 4 también. ¿Sí? No se olvidarán de eso. Bien, me queda esto más. Ahora la segunda componente con la primera y la segunda con la segunda del segundo par, ¿no es cierto? Sería 3 por 5, eso es 15 y 2 por 2, eso es 4 y imaginario. Acá también era imaginario, ¿no? Porque es parte real por parte imaginaria, me queda imaginario. Y más, la segunda con la segunda, 3 por 5 es 15 raíz de 3, sobre 2 por 2 es 4 y al cuadrado. Recordemos que i al cuadrado es menos 1 y me queda esto igual a 15 raíz de 3 sobre 4. Esto sería menos negativo, queda negativo, ¿no es cierto? Y al cuadrado es menos 15 raíz de 3 sobre 4, parte real con parte real, más parte imaginaria con parte imaginaria. 15 por 3, 15 por 3 sería 10, 15 por 3. 45, ¿no? 3 por 5, 15 llevo 1, 45. 45 cuartos más 15 cuartos y esta es la parte imaginaria. Bien, seguimos. La parte, en esta partecita, la parte real se hace 0, ¿verdad? La parte real se hace 0. Y me queda un imaginario puro, por lo visto. 45 más 15. Porque aquí tengo una fracción homogénea, ¿verdad? Entonces vamos a poner eso. Z1 por Z2 es igual. Parte real, voy a poner como 0. Después le voy a quitar. Más 4, 45 más 15. Y Z1 por Z2 es igual a 60 cuartos I. ¿Ok? Yo puedo simplificar 60 cuartos, la cuarta 1, la cuarta 15 y me queda Z1 por Z2 es igual a 15i. O sea que esto es un imaginario puro. Listo. Pero esto está de forma binómica, ¿no es cierto? Y la representación de forma polar sería, utilizando la gráfica, voy a hacer esto, la parte real, la parte imaginaria, y me dice que es 15i, o sea que está acá, ¿no es cierto? Se ha movido 15 unidades positivo en el eje imaginario. Y si recordamos, esto de aquí es desde la abscisa hasta el eje y esto vale 90 grados. Este ángulo es 90 grados. Y esa va a ser la parte polar. Escrito este de forma polar sería Z1 por Z2 es igual. La forma polar, el módulo, como yo tengo solamente 15, si yo quiero hallar el módulo, ya sé que la primera coordenada es 0, sería raíz de 0 al cuadrado más 15 al cuadrado, eso es igual a la raíz de 0 al cuadrado, esto no se toma en cuenta, 15 al cuadrado, simplifico y el módulo es igual a 15, ¿ok? Entonces, ya sabemos que, porque la primera componente es 0, la parte real es 0, pero solo tengo parte imaginaria, el ángulo es desde la abscisa hasta la imaginaria y eso es 90 grados.
Y me queda, el módulo es 15 y el ángulo es 90 grados. Listo. Entonces, utilizando la forma binómica, se demora un poquito más porque hay que aplicar propiedades algebraicas, ¿no es cierto? Identidades. Y utilizando la forma polar, es 15 cis 90 grados. ¿Ok? Este también se puede escribir de forma binómica, porque el coseno de 90 es 0 y el seno de 90 es 1. Recuerden la tablita, ¿no es cierto? Y ya con eso, ya comprobamos de que utilizando la forma polar y la forma binómica, llego a la misma solución. Este escrito de forma polar y escrito de forma trigonométrica, polar pero trigonométrica es cis 90 grados. ¿Ok? Z1 por Z2 es igual a 15 cis 90.